empiece a grabar. Ahí vamos. Bien, entonces, fideicomiso. Lo primero que vamos a hacer con el fideicomiso es establecer los roles dentro del contrato, ¿sí? En el fideicomiso vamos a tener 4, digamos, posiciones o roles, ¿sí? El primero de ellos es el fiduciante. El fiduciante transmite propiedad de ciertos bienes al fiduciario, ¿sí? Entonces, el fiduciante transmite propiedad de bienes al fiduciario. El fiduciario las administra en beneficio de otra posición del contrato, que es el beneficiario, ¿sí? Y además, esos bienes, una vez que el contrato de fideicomiso finaliza, van al fideicomisario, ¿sí? Entonces tenemos fiduciante, fiduciario, beneficiario y fideicomisario, ¿sí? Ok, bien. Esta partecita chiquitita, ¿se entendió bien? Sí, profe. Sí, se entendió. ¿Todo bien? Perfecto. Buenísimo. Cosa me dicen. Bien, porque ahora vamos a empezar a decir todos estos nombrecitos y está bueno que esté claro porque si no... Bien. Perdón, ahí están todavía entrando gente, me está avisando Martín. Si querés abordar un segundito para que te escuchen todos. Sí, Yo claro. tenía una pregunta, ¿la puedo hacer ahora? Dale. Dijiste que cuando termina el contrato van al fideicomisario. Claro, los bienes que el fiduciante transmitió su propiedad al fiduciario, cuando termina el contrato, los bienes van al fideicomisario, ¿sí? Perfecto, gracias. No, por favor. Bien. Entonces, esperamos un segundito entonces que entre más gente y ya estaremos. Sí, ha ido, repito. Bueno, creo que ya estamos. Entonces, de nuevo, son 4 posiciones contractuales. El fiduciante transmite propiedad de bienes al fiduciario. El fiduciario las administra en beneficio del beneficiario, ¿sí? Y esos bienes que fueron administrados por el fiduciario, cuando el contrato termina, pasan al fideicomisario, ¿sí? Ok. Bien. Entonces, esto lo vamos a encontrar en el código desde el... Disculpa. Sí. ¿Podrías dar un ejemplo? Porque o sea, no me queda claro en el sentido de... O sea, Claro. hay una persona que da los bienes. Sí, el fiduciante, la propiedad de los bienes al fiduciario. ¿Sí? Claro, hay un administrador. El fiduciario es administrador, perfecto. Claro, y el que otorga los beneficios, al cual le dan los beneficios es al beneficiario. Exacto. Y cuando se termina el contrato, se lo da al fideicomisario. Los bienes que el fiduciante le dio al fiduciario para que éste los administre van al fideicomisario. ¿Sí? Sí. ¿Y un ejemplo, por favor? Ahora vamos a ver porque hay distintos tipos de... Sí, vamos a empezar muy en abstracto y después va a bajar más a tierra. ¿Sí? Pero sí, entiendo. Bien. Lo vamos a encontrar en el código desde el 1666 en adelante. Estaría bueno, yo lo leí del código y del manual de Borda. Yo recomiendo la lectura del manual porque, digamos, aclara mucho y es un contrato que está bueno que se lo pueda entender porque lleva cierta complejidad. Entonces, es bilateral, es oneroso, suele ser de tracto sucesivo, ¿sí? Porque suele haber cumplimiento de prestaciones periódicas,
Es nominado, porque, bueno, está en el código, y respecto de la forma, ¿sí? Tiene una forma ad probationem, ¿sí? Esto significa que si no se cumple la formalidad exigida, no hay una nulidad, sino que la formalidad es exclusivamente a fines de prueba, ¿sí? Y es un requisito que que el fideicomiso se inscriba, ¿sí? En el registro que corresponda. Si los bienes que fueron transmitidos al fiduciario son registrables, el fideicomiso se va a inscribir en el registro de esos bienes. Y si no, en el registro donde estén los bienes que son transmitidos. ¿Sí? Para poner un ejemplo, para ya poder ir pensándolo, un padre, ¿sí? Es el fiduciante que otorga la administración de una serie de inmuebles al fiduciario y el fiduciario debe, digamos, otorgar los frutos de esos inmuebles, por ejemplo, porque se los alquile, a el hijo del fiduciante, que sería el beneficiario. ¿Sí? ¿Más o menos? Vamos, ¿se puede ir más o menos viendo de esa forma? Pero perdón, ¿los bienes no dijiste Sí. que iban al fideicomisario? Claro, el bien sí, pero el fruto, el producto de la administración, que es distinto que los bienes, van al beneficiario. O sea, lo producido con los bienes al beneficiario, los bienes en sí mismo al fideicomisario. Ah, ok, gracias. No, y pueden repetirse, ojo, ahora vamos a ver, o sea, el fiduciante puede ser también beneficiario, ¿sí? O sea, yo le otorgo bienes a alguien para que los administre y yo me llevo el producto, le pago por su tarea de administración y yo me llevo el producto y también me vuelven los bienes a mí, o sea, puede existir en la misma persona más de un rol de estos que estamos hablando, ¿sí? Bien. Requisitos para la constitución del fideicomiso. Los bienes tienen que estar individualizados. En caso de que se quiera incorporar bienes, una vez ya constituido el contrato, se puede y tiene que estar establecido el modo en el que los bienes, una vez constituido el contrato, se incorporan al fideicomiso. Puede haber plazo o condición, o sea, si hay un plazo o una condición, también tiene que estar establecida expresamente en el contrato. Y tiene que haber, tienen que estar claros los identificados. ¿Quiénes son el beneficiario y el fideicomisario? Y las obligaciones y los deberes del fiduciante y cómo reemplazarlo. ¿Sí? Bien. ¿Para qué hacer un fideicomiso? ¿Cuál es el propósito principal del fideicomiso? El propósito principal es que aquellos bienes, ¿sí? Todo el patrimonio que integre el fideicomiso, ¿sí? Forma lo que se llama una propiedad fiduciaria. O sea, la persona que transmite la propiedad de esos bienes al fideicomiso, ¿sí? Los resguarda. Porque todo lo que esté, digamos, integrando el fideicomiso va a quedar exento de acciones, ¿sí? de acreedores hacia la persona que transmitió los bienes, ¿sí? O sea, se crea un patrimonio distinto. Una propiedad fiduciaria es un patrimonio distinto de la persona que entregó la propiedad de los bienes. ¿Sí? ¿Se entendió? Esto es lo más importante del contrato, ¿sí? ¿Se entendió esto? ¿Ok? Sí, yo tampoco entendí muy bien. Claro. Me perdí. Perfecto. Los bienes que el fiduciante otorga al contrato
¿sí? Quedan resguardados y forman un patrimonio distinto al del fiduciante, ¿sí? Se crean dos patrimonios distintos. Entonces, si yo soy un fiduciante que transmito la propiedad de ciertos bienes, ¿sí? Los saco de mi patrimonio. Por tanto, si yo tengo acreedores, o sea, gente a la que le debo, esos bienes que yo puse en el fideicomiso no van a ser atacables por esos acreedores, ¿sí? Separamos dos patrimonios, ¿sí? ¿Se entiende esto? Y pero, ¿esto no podría producir un cierto abuso del derecho? Porque, por Absolutamente, ejemplo, sí, absolutamente sí. si yo empiezo a contraer deudas, agarro, contrato una persona, la pongo de fiduciaria y digo, bueno, el beneficiario soy yo y el fideicomisario en 10 años soy yo. Sí. Es como que no puede atacar mi patrimonio porque es diferente a mi persona y yo agarro y digo, no, soy insolvente, no te doy nada. Perfecto. Está perfecto lo que decís y sí, es como vos decís, está contemplado. Digamos, hay dos excepciones que las vamos a ver a este tema del patrimonio. Digamos, es distinto que el fiduciante proceda en un contrato de fideicomiso porque tiene, digamos, la intención de obtener una ganancia, de hacer un negocio y demás, a que quite, digamos, remueva de su patrimonio ciertos bienes porque sabe que, bueno, que debe o que va a deber y entonces, digamos, se previene de esa manera. El código lo contempla y dice que, digamos, en este caso, que se llama fraude, eso es un fraude, digamos, en ese caso sí se podría atacar a los bienes del fideicomiso para valerse de la calidad de acreedor contra el fiduciante, ¿sí? Pero bueno, hay que demostrar que el fiduciante creó el fideicomiso para eximirse del pago de sus deudas, ¿sí? ¿Se entiende? Distinto es si el fiduciante hace un negocio, bueno, digamos, emprende, y de esa forma, bueno, también, digamos, queda prevenido, ¿sí? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí? Perfecto. Bueno, es la parte más importante. O sea, esto es lo que le da la identidad al contrato, ¿sí? Bien. Entonces, el fideicomiso, esta propiedad fiduciaria está integrada por los bienes que son transmitidos, por los frutos de esos bienes, ¿sí? Por ejemplo, un departamento y un canon locativo, por ejemplo, un campo y la renta del campo, por ejemplo, la producción, digamos, una serie de industrias y la producción de la industria, y además lo que se adquiera con esos frutos, ¿sí? O sea, los bienes, los frutos y lo que se adquiera con esos frutos, todo forma parte de la propiedad fiduciaria, ¿sí? Bien. La relación del fiduciario con la propiedad fiduciaria es una relación real, ¿sí? Particular. El fiduciario tiene todas las acciones y dispone de los bienes como si existiera un dominio perfecto, ¿sí? No sé si ya cursaron reales, pero bueno, dominio perfecto es dispongo de la cosa con todo lo que yo pueda hacer con esa cosa. No tengo ninguna restricción, ¿sí? Soy el propietario, ¿sí? Eso es un dominio perfecto. Entonces, lo que el fiduciario puede hacer es todo lo que se pudiera hacer con el dominio perfecto. Esto quiere decir que puede hasta vender los bienes, ¿sí? Si lo considera necesario, puede grabarlos, etc. Aunque el dominio es imperfecto, digamos, la relación del sujeto con las cosas es de un dominio imperfecto, las posibilidades que tiene de actuar son las que corresponden al dominio perfecto, ¿sí? Puede hacer lo que sea con todo el patrimonio, el fiduciario, ¿sí?
Bien. ¿Esto quedó claro? Tengo una consulta, o sea, el fiduciario no tiene la titularidad real entonces, si es el dominio imperfecto o por Sí. qué sería imperfecto. Es imperfecto por distintos motivos. Primero, porque el fiduciario va a poder, digamos, disponer de esos bienes como si tuviese un dominio perfecto solo si lo hace ceñido a los fines del fideicomiso. Si no se puede apartar, ¿sí?, del motivo por el cual el fideicomiso se hizo. Entonces, no es que puede disponer a voluntad. Puede disponer, tiene todas las acciones, pero si solo está encaminado a los fines del fideicomiso, ¿sí? ¿Se entendió? Ok, sí. Y además el fideicomiso, esto lo vamos a ver más adelante, tiene un plazo máximo de 30 años. Entonces el dominio que tiene el fiduciario tiene un límite de tiempo, ¿sí? Cuando se termina el fideicomiso, se termina esa relación de propiedad del fiduciario con las cosas. ¿Bien? Como hablábamos antes y anticipó, digamos, muy interesantemente una compañera, hay excepciones que son excepciones a esto que ya hemos hablado de individualizar el patrimonio, que son el fraude y la ineficacia concursal. O sea, bueno, fraude ya lo vimos, es si el fiduciario, digamos, el fiduciante, perdón, individualiza bienes, los quita de su patrimonio para no pagar, bueno, eso es un fraude, ¿sí? Y en el caso de la ineficacia concursal, bueno, es algo similar, pero en el ámbito del concurso, ¿sí? Entonces, hay un plazo que ya lo acabamos de decir, que es de 30 años, con excepción de si la persona es incapaz o de capacidad restringida, ¿sí? En realidad, el fideicomiso va a persistir hasta que, digamos, haya una sentencia que revierta la restricción de capacidad o la incapacidad o hasta que acontezca la muerte de la persona, ¿sí? Pero en principio son 30 años, o sea, y todo fideicomiso que dure más de 30 años va a durar 30 años, ¿sí? Bien. Vamos a ver un poquito de cada una de estas posiciones contractuales. El beneficiario, ¿sí?, puede ser una persona humana o una persona jurídica y puede ser más de una persona, ¿sí? Puede haber más de un beneficiario, ¿sí? El beneficiario puede ser el fiduciante, puede ser el fiduciario y puede ser el fideicomisario. Es decir, que pueden existir simultáneamente la misma persona las condiciones de beneficiario y de fiduciante, de beneficiario y de fiduciario y de beneficiario y de fideicomisario, ¿sí? Bien. Tanto el beneficiario como el fideicomisario, es decir, quien recibe el producto de la administración y quien va a recibir los bienes cuando termine el contrato, tienen que aceptar ese rol, digamos, aunque de forma expresa o tácita, pero lo tienen que aceptar. ¿Qué pasa si el beneficiario renuncia? ¿Sí? Si hay uno o varios beneficiarios y uno o todos renuncian. Bueno, toma el rol del beneficiario o el fideicomisario. Y si el fideicomisario también renuncia al rol de beneficiario, toma el lugar el fiduciante. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se va entendiendo esto? Bien. Sí, se entiende. Perfecto, perfecto. O sea, es como que está previsto que haya siempre alguien que ocupe los lugares, ¿sí? Porque si no, no se puede llevar adelante el contrato. ¿Bien? Disculpa, Sí. antes de que sigas avanzando, Sí. te puedo preguntar las excepciones para la individualización del patrimonio, que eran el fraude y la ineficacia concursal. Sí, exacto. Sí, fraude es lo que hablamos. Es como decir, ¿viste? Sí, pero me había quedado pendiente anotarlo. Gracias. No. Bien. Fideicomisario puede ser el fiduciante, puede ser el beneficiario o puede ser un tercero, ¿sí? El único que no puede ser fideicomisario
es el fiduciario, ¿sí? El que administra los bienes no puede recibir los bienes, ¿sí? Bueno, hasta acá esto es la parte, digamos, general. Lo que viene después es una regulación casi exclusiva del fiduciario, ¿sí? Entonces, me interesa que hagamos una pequeña pausa y que podamos ver si quedó todo esto claro, estos 4 roles, ¿sí? Que pueden ser ocupados por la misma persona o no, y demás. Hasta acá esto, ¿va quedando claro? Sí, perfecto. Bien, perfecto. La mayoría de la regulación que van a ver tiene que ver con el fiduciario, ¿sí? Que es digamos, la figura que más responsabilidad tiene y sobre quien recae la administración. Entonces, el fiduciario también puede ser una persona humana o jurídica, una persona física o jurídica, y el código nos dice que pueden ofrecerse públicamente para ser fiduciarios las entidades financieras autorizadas y la persona jurídica que sea autorizada para ello por el organismo de control de los mercados de valores, que es la Comisión Nacional de Valores. Esto entiendo que puede ser súper abstracto, pero vamos a ver más adelante que tiene que ver con un tipo de fideicomiso en específico, ¿sí? Así que repito, quienes pueden ofrecerse públicamente para ocupar los lugares de fiduciario son las entidades financieras autorizadas y las personas jurídicas que el organismo de control de los mercados de valores, que es la Comisión Nacional de Valores, autorice, ¿sí? Puede haber más de un fiduciario, en cuyo caso van a tener responsabilidad solidaria por cualquier tipo de incumplimiento, y van a tener que estar de acuerdo con las medidas que se tomen sobre los bienes, ¿sí? Bien. Entonces, habíamos dicho antes que el fiduciario tiene toda la posibilidad de accionar como si tuviese un dominio pleno sobre las cosas, ¿sí? No tiene que pedir autorización a nadie para actuar, ¿sí? Y solo va a actuar en la dirección que el fideicomiso le diga, ¿sí? Es decir, según los fines para los que fue constituido el fideicomiso. Sin embargo, puede existir en el contrato, tiene que, de forma expresa, obviamente, límites a las posibilidades del fiduciario. Es decir, que se puede acordar que el fiduciario tenga un margen de acción acotado, ¿sí? Respecto del que el código le otorga si no hubiese ninguna cuestión aclarando esto en el contrato. Por ejemplo, se puede aclarar que el fiduciario no puede enajenar bienes, ¿sí? Entonces, si no se dice nada sobre esto, es lo que venimos hablando. Todas las acciones. En caso de que haya alguna aclaración expresa, entonces, bueno, va a estar limitada la acción del fiduciario a lo que diga el contrato, ¿sí? Bien. Ahora, si ven el manual de Borda van a ver que en un momento nos dice que el fiduciario, aunque tiene un dominio imperfecto, puede transmitir el dominio perfecto, porque puede vender, puede enajenar. Aunque no tenga el dominio perfecto, tiene las acciones del dominio perfecto, pero el dominio que tiene es imperfecto. Entonces, esto va en contra del artículo 399, que es como un principio general, que además está normado, que es que nadie puede transmitir un derecho mejor que el que tiene, ¿sí? Entonces, esta facultad en el fideicomiso es una excepción a ese artículo, ¿sí? Porque hay un interés público, nos va a decir el manual, que es el cumplimiento del contrato de fideicomiso, ¿sí? ¿Se entendió esto? Es interesante pensarlo, digamos, porque efectivamente. ¿Ok? Bien. Además, bueno, tiene ciertas obligaciones el fiduciario,
las conservas y digamos, conservar la cosa, mejorar la cosa, digamos, todo eso va también en responsabilidad de él. Tiene la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil, y además va a ser el responsable por todo lo que ocurra con los bienes frente a terceros y frente, incluso también vamos a ver, a otros integrantes del contrato, ¿sí? Por ejemplo, vicios ocultos, ¿sí? Si se enajena un bien y se demanda por vicios ocultos, bueno, va a responder el fiduciario, ¿sí? Va a ser el que va a tener, el que tiene a cargo la responsabilidad, ¿sí? De responder por eso, ¿sí? Bien. Tiene obligación de rendir cuentas, o sea, y no puede estar eximido de esto está claro en el código, no se puede eximir al fiduciario de rendir cuentas, y si no hay ninguna periodicidad pactada, la periodicidad mínima que exige el código es de 1 año. Es decir, cada año el fiduciario tiene que rendir cuentas a los demás integrantes del contrato sobre cómo está yendo la cosa, ¿sí? Bien. Defensas, ¿sí? Esto también vinculado con las posibilidades que tiene el fiduciario. Todas las acciones, ¿sí?, que se puedan hacer para defender los bienes del fideicomiso están todas en cabeza del fiduciario en principio, ¿sí? Y tiene todas las acciones personales y reales, todas son posibilidad de acción para el fiduciario, ¿sí? Incluso contra el beneficiario, el fideicomisario y el fiduciante. O sea que puede inclusive defender las cosas que integran el fideicomiso contra otros integrantes del mismo contrato, ¿sí? Y si hubiese una negligencia en estas defensas, en esta posibilidad de defender que tiene el fiduciario, si hubiese negligencias o malos accionarios, el juez puede autorizar a que defiendan también los demás integrantes del contrato, ¿sí? El fiduciante, el beneficiario y el fideicomisario. ¿Ok? Bien. Sí, perfecto. Buenísimo. Cualquier cosa me dicen. Yo sé que es como muy en abstracto y etcétera, pero bueno. Bien. Cese del fiduciario, ¿sí? Recuerdan que uno de los requisitos para constituir el fideicomiso era instituir, digamos, o dejar expreso cómo se va a reemplazar al fiduciario si el fiduciario deja su rol, ¿no? Entonces, el código nos pone 5 incisos que vamos a ver, que son las causales, digamos, para que cese el fiduciario en sus funciones. La primera es judicial y es ante un incumplimiento o una imposibilidad material o jurídica de cumplir con las funciones de fiduciario, ¿sí? O sea, acá vemos que si en caso de un incumplimiento que entendemos tiene que ser, digamos, de cierta magnitud, no un incumplimiento menor, ¿sí? Se está facultado para hacer cesar en su rol al fiduciario. ¿Y qué lo reemplaza? Un suplente que tiene que estar establecido en el fideicomiso, o digamos, puede estar establecido en el fideicomiso, o digamos, hace uso del procedimiento que se previó en el contrato para reemplazar al fiduciario, ¿sí? O sea, si el fiduciario se va, vamos a tener o un suplente o un rol, o digamos, un método para reemplazarlo, ¿sí? Y en caso de que esto no se pueda llevar a cabo, vamos a ir al juez. Y el juez va a designar entidad, digamos, alguien facultado para ocupar ese rol, ¿sí? Como, digamos, última ratio, acudimos a un juez, ¿sí? Luego otras causales de cese son incapacidad, inhabilitación, muerte o capacidad restringida. Si es una persona jurídica y se disuelve la persona jurídica, también cesa, obviamente, el rol de fiduciario. Ante quiebra o liquidación, esto es interesante porque hay ciertas controversias respecto de qué significa quiebra o liquidación, si
¿A qué se refiere quiebra o liquidación? Bueno, quiebra o liquidación tiene que ver con la quiebra o liquidación de el sujeto, persona física o jurídica, y que desarrolle el rol de fiduciario, ¿sí? ¿Esto por qué? Se entiende que una persona que quiebra, digamos, o que está en un proceso de liquidación, no está apta para administrar bienes, ¿sí? De modo tal que eso también es una causal de cese. Y la renuncia, ¿sí? La renuncia, dice el código, tiene que estar expresa en el contrato. Sin embargo, bueno, también leyendo el manual, vamos a ver que, lógicamente, hacemos una pregunta que es, bueno, pero si la renuncia no está expresa, que el sujeto está atado de por vida a desarrollar el rol de fiduciario. Bueno, no. Cuando se habla de que la renuncia tiene que estar expresa, se entiende que en caso de que no sea así, tiene que, digamos, el fiduciario va a tener que responder por haber renunciado, ¿sí? A menos que esté explícito en el contrato que pueda renunciar, ¿sí? No va a poder renunciar hasta haber transmitido los bienes a otro fiduciario, ¿sí? Es decir, la renuncia va a ser efectiva a partir del momento en el que se transmitan los bienes a otro fiduciario. Y para los casos de los artículos B, C y D que vimos recién, que es la incapacidad o la muerte, la disolución o la quiebra y liquidación, cualquier interesado puede solicitar al juez el cese del fiduciario, ¿sí? ¿Ok? Además, el juez también puede, digamos, tomar medidas en caso de que haya una vacante en el rol de fiduciario, es decir, que no haya nadie que administre, puede el juez tomar medidas en caso de que haga falta para preservar los bienes, ¿sí? Ok. Hasta acá todo esto del cese, se entiende, las causales, la intervención del juez, quiénes son los legitimados activos para pedir el cese del fiduciario, ¿sí? ¿Vamos bien? Profe, yo tengo una consulta, pero Sí. más en general. ¿En Sí. qué casos en la realidad se puede dar este contrato? ¿O en qué casos se suele dar este contrato de fideicomiso? El caso más, digamos, más conocido es el de construcción inmueble, ¿sí? O se llama pozo en general. Yo compro un departamento en pozo, se suele decir. ¿Lo han escuchado? Como, voy a comprar un departamento que todavía no se construyó, lo compro hoy, lo tengo en 3 años y me sale el 70% del valor de mercado, por ejemplo, ¿sí? ¿Lo escucharon alguna vez esto? Sí, es bastante conocido y hay mucha gente también que fue estafada. Bueno, sí, es De real. hecho, hay un caso muy, muy conocido, yo soy de zona sur y en Avellaneda hay un edificio cerca de la estación Avellaneda donde se vendieron un montón de departamentos, de hecho está construido, es una mole de cemento y nada, ahí quedó hace como 10 años, hay muchísimos juicios y nada, está en subasta, pero no se sabe qué va a pasar. Y sí, desgraciadamente sí, pasa. Digamos, pasa menos de lo que uno cree, pasa que cuando ocurre es, digamos, la indignación es tal, ¿no? Pero hay un montón de negocios que se llevan a cabo con esta modalidad y van bien, ¿sí? Y salen bien. De esos no nos enteramos, porque claro, nadie se queja, digamos, entonces no. Pero sí, es verdad, es cierto lo que dicen, es cierto, pasa y pasa, sí. Ya es una cuestión más difícil, ¿no? Porque hay que probar el fraude y aunque pruebes el fraude hay que ver si la persona tiene patrimonio para responder, ¿viste? Pero bueno, ese es digamos, el modelo más clásico, ¿sí? Yo pongo dinero como fiduciante, alguien lo administra, empresa constructora lo administra como fiduciario y yo soy el fideicomisario del bien que se construye, ¿sí? ¿Se ve ahí más claro? Creo que ha preguntado Camila. Camila, ahí lo ves un poquito más claro. Yo sé que es súper abstracto, pero...
Pregunté Sí. yo Melody, pero Perdón, Melody. no. Sí, está bien. Sí, No, ahora yo antes había pero un supuesto también, pero es complicado si no va a la realidad, porque uno lo primero que piensa es como dijo Melody, tipo, ¿qué seguridad me da de que en realidad no está haciendo un fraude o no me van a estafar y verdaderamente el edificio va a ser construido, por ejemplo, con las condiciones que decían que iban a hacer a la hora de firmar el contrato? O sea, que verdaderamente iba a poner el ladrillo, no sé, rojo y puso uno azul. Yo, ¿cómo compruebo eso? En cierta medida que rompo toda la pared. Es como complicado. Bueno, ¿sabes que la etimología de la palabra fideicomiso viene de la palabra fe, confianza, ¿no? Digamos, obviamente uno tiene que decidir qué hacer con su dinero conforme las expectativas que tenga respecto de la otra parte, ¿sí? Digamos, obviamente yo cuando cursé la materia y cuando María dio la clase de fideicomiso, me acuerdo que la dio María, yo me preguntaba lo mismo. Yo estaba tipo un poco indignado, pensando tipo, bueno, pero esto es una metodología para robar, ¿qué está pasando? Bueno, no es tan así, ¿sí? Digamos, no son tantos los casos y digamos, pensemos también en el beneficio. Y siempre, en el mercado siempre va a haber una cuestión de costo y beneficio. O sea, si yo voy a comprar un departamento a un costo muchísimo menor que el que está en el mercado, tengo más riesgo. Desgraciadamente es así. O sea, hay siempre un equilibrio entre costo y riesgo, ¿sí? Pero funciona bien. O sea, si se actúa de buena fe, funciona bien. O sea, A lo que voy es, hay unas ciertas normas que aseguran tipo una cierta seguridad jurídica o en caso de que no se cumpla también un cierto requisito de, sí, me van a pagar, por ahí como llevan los juicios hoy en día, 5 o 6 años, pero algo voy a recibir. vas a recibir, pero con los bienes y con el patrimonio del fideicomiso, en principio, porque ese es el patrimonio que responde, ¿entendés? No con el patrimonio del fiduciante, ni el fiduciario, ni de nadie, solo de lo que esté dentro del fideicomiso. ¿Se entiende? Sí. Igual no lo pienses como un método de estafa, no es un método de estafa, ¿entendés? Está bueno, si lo pensamos es como, bueno, nos ponemos todos de acuerdo, ponemos un dinero, alguien pone un terreno, se construye y todos tenemos una vivienda. Digamos, nos salió más accesible a todos, ¿sí? Sí. Ok. yo tengo otra pregunta, perdón. No, por favor. Y en el caso, hablando del fraude, que Sí. yo, beneficiario o fideicomisario, Sí. sufro el fraude, ¿a Sí. quién reclamo? O sea, ¿al fiduciante directamente? ¿O cómo es o sea, no entiendo a quién reclamaría el que tiene el bien, al que estafaron, definitivamente, porque como hay tantos roles y tantas partes, o sea, ¿responden todos solidariamente los que están en esa cadena? ¿O hay uno directo que es el que responde? No sé si se entiende la pregunta. Totalmente. La responsabilidad solidaria va a ser de los fiduciarios si hay más de uno, ¿sí? En el caso del fraude, lo que ocurre es que no se va a responder solo con los bienes del fideicomiso, sino con los bienes de los sujetos en particular, ¿sí? O sea, del fiduciante o del fiduciario, ¿ok? Ok, O sea, el sujeto ¿se entiende la diferencia? sí, sí. Ok, bueno. Bien. Extinción del fideicomiso. 3 causales de extinción. Una es si hay un plazo o condición. Recuerden que puede ser por ejemplo, uno de los casos que se daba es, el fiduciante es una persona adulta, grande, digamos, o que no entiende mucho sobre cierta administración, entonces delega la administración en un fiduciario y lo producido, los bienes, van para su hijo, que es beneficiario, y el fideicomiso va a tener una extensión tal hasta que el hijo cumpla 18 años, o sea, hasta que sea mayor de edad. En ese momento se termina el fideicomiso y los bienes van al fideicomisario, que también es el hijo, por ejemplo.
¿Sí? O sea, yo soy un señor adulto, le delego la administración de ciertos bienes a un fiduciario, el producido va para mi hijo y los bienes también van para mi hijo. ¿Pero cuándo? Cuando mi hijo cumple 18 años. Es un caso en donde hay una condición, ¿sí? Mayor, que el hijo sea mayor de edad. O puede ser, por ejemplo, 2 años, ¿sí? Si no hay plazo, o si el plazo es mayor de 30 años, el tope siempre va a ser 30, ¿sí? Bien. Otra causal es que se revoque al fiduciario, ¿sí? Esto no es el cese, es una revocación, es distinto. En ese caso tiene que estar, digamos, en el contrato expresamente la posibilidad de esta revocación. Y además, cualquier otra causa que las partes hayan acordado como para extinguir, también son causales de extinción, ¿sí? Bien. Nos queda por ver los tipos de fideicomiso que hay. Van a encontrar en el código normados el fideicomiso de garantía, el testamentario y el financiero, ¿sí? En el manual vamos a ver, por lo menos en el de Borda, que es el que yo leí en su momento y el que sigo leyendo ahora, vamos a ver también el fideicomiso de administración y el fideicomiso de inversión. Ahora vamos a ver todos de a uno, despacito, no son muy extensos, ¿sí? Entonces, el fideicomiso de administración, que es ese, digamos, el modelo clásico, ese que venimos hablando. Se entregan los bienes a alguien para que los administre, mismo el fiduciante puede ser beneficiario. Por ejemplo, tengo cierta cantidad de bienes y quiero hacer dinero con ellos, pero no tengo tiempo, ¿sí? Entonces le pago a una persona, obviamente siempre va a haber una retribución para el fiduciario, no sé si lo dije, pero claro, el fiduciario siempre tiene una retribución, es un contrato oneroso, digamos, el fiduciario siempre va a recibir una retribución por su trabajo de administración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fiduciante le otorga administración a fiduciario, y fiduciante es beneficiario y también es fideicomisario, ¿sí? Simplemente, digamos, le cedo la administración a alguien para que haga, digamos, dinero, para que produzca un fruto con esos bienes que van a ser para mí, ¿sí? Bien. El de inversión. El de inversión tiene que ver con, digamos, alguna aptitud, conocimiento técnico específico del fiduciario, ¿sí? Por el cual uno, como fiduciante, otorgaría la administración de ciertos bienes para que el fiduciario produzca frutos a partir de ello, ¿sí? Por ejemplo, pienso yo en ciertas, digamos, entidades, a veces son bancos o financieras, que uno, digamos, da un dinero y se hacen ciertos negocios bursátiles con eso, ¿sí? Entonces uno es fiduciante y es beneficiario también, ¿sí? Como invertir en la bolsa, por ejemplo, ¿sí? Luego, el de garantía. El fideicomiso de garantía requiere para su existencia que haya una deuda previa al contrato entre el fiduciante y el fiduciario. En este caso, la utilidad que se le da al contrato de fideicomiso es que se entrega, el fiduciante deudor entrega al fiduciario acreedor de una deuda previa a la del contrato de fideicomiso un bien. Y en caso de incumplimiento del fiduciante, el fiduciario se vale de ese bien, ¿sí? Para, digamos, no tener que recurrir a una instancia judicial para el cobro. Entonces, o se vale de los frutos o se vale del bien para hacerse el crédito que tiene a favor del fiduciante, ¿sí? ¿Se va entendiendo esto? ¿Sí? Esta garantía, en el caso de garantía, me parece que es más fácil de ver, ¿no? O sea, me resultó también en su momento más práctico.
Perfecto. Bien. El testamentario. El testamentario es el fiduciante da al fiduciario ciertos bienes para que cuando el fiduciante fallezca, esos bienes sean administrados en favor de un beneficiario y haya un fideicomisario, ¿sí? Es decir, supónganse que también, si un padre tiene un hijo muy pequeño y el padre está, digamos, pronto a partir, bueno, instituye un fideicomiso para que con ciertos bienes, ¿sí?, ese fiduciario los administre y a ese hijo que es menor le llegue un ingreso habiendo fallecido el fiduciante, ¿sí? Bien. Y luego el fideicomiso financiero, que es realmente el más complejo, digamos, tiene toda una parte en el código y en el manual específico para esto. No vamos a profundizar mucho porque, no sé si ustedes cursaron ya con comercial, elementos de hecho comercial y o sociedades. Sociedades calculo que no. No sé si es correlativa, pero creo que no. ¿Comercial sí? Ah, perfecto. Bien. Ah, es correlativa. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces algo más se va a entender, pero la mayoría de la regulación que tiene este fideicomiso es súper específica y tiene que ver, digamos, con cuestiones que no hacen el entendimiento del contrato. Si van a ver que hay una regulación, digamos, profunda, lo importante de esto es que lo pensemos así. El fiduciante va a tener créditos a favor, ¿sí? Antes de empezar el contrato va a tener créditos a favor, ¿sí? Esos créditos son los que va a otorgar al fiduciario, ¿sí? A cambio de un precio, ¿sí? O los va a ceder o los va a vender al fiduciario, ¿sí? A su vez, el fiduciario va a titularizar esos créditos porque va a emitir títulos valores respaldados en esos créditos que obtuvo del fiduciante, ¿sí? El propósito de este fideicomiso es otorgar liquidez a bienes ilíquidos, ¿sí? Hoy de vuelta, el fiduciante, antes de constituirse el fideicomiso, cuenta con créditos a favor, ¿sí? Por lo que fuere, le deben dinero, tiene créditos a favor, ¿sí? Pero él quiere hacer líquido ese crédito, es decir, quiere dinero ahora, ¿sí? Entonces lo vende al fiduciario. El fiduciario lo compra y emite títulos valores respaldados en esos créditos, ¿sí? El título valor es un instrumento que me va a permitir que quien lo desee comprar, ¿sí?, que compre un título valor, se hace del título y eventualmente, transcurrido un plazo preestablecido, se le va a retribuir por ese título lo que pagó más un interés, ¿sí? Como si fuera un bono del Tesoro, ¿vieron? No sé si escucharon bonos del Tesoro, gente que compra bonos al Tesoro Nacional. Entonces yo compro hoy por 1.000 y vendo en 2 años por 2.000. Bueno, así, ¿ok? ¿Qué respaldo tienen esos títulos valores? Los créditos que originalmente tenía el fiduciante, ¿sí? ¿Se entendió esto? Más o menos. ¿Se entendió? ¿Sí? Perfecto. Bárbaro. Bueno, excelente. Los tomadores de esos títulos valores son los beneficiarios, ¿sí? Que eventualmente van a canjear ese título valor por el dinero que pusieron más los intereses,
¿Ok? Bien. Esto es todo de fideicomiso, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, por favor háganla, y si no, le pasamos directamente a María para que complete o se pronuncie sobre lo que considere. Bueno, creo que quedó todo claro, por lo que estoy leyendo en el chat, se súper entendió. Obviamente, como les contaba Gabriel, este es un contrato complejo donde creo que lo fundamental es que ustedes partan de identificar bien cuáles son las partes, ¿sí? Es hasta terminológicamente tramposo hablar de fiduciante, fiduciario, fideicomisario, etcétera. Pero tómense un tiempo primero para identificar bien el rol que tiene cada parte en el contrato y después sí avanzar en lo que son los derechos y obligaciones de cada una. Lo esencial, como decía Gabriel, es esta idea de que el patrimonio del fideicomiso va a ser el que responda por las obligaciones de este contrato. Y justamente la idea de que el fiduciante pueda separar parte de su patrimonio y que eso quede protegido de los acreedores a título individual del fiduciante es lo que generalmente hace de este contrato un instrumento muy atractivo para desarrollar distintos negocios como los que fuimos viendo a lo largo de la clase. Si cuando lean el tema de fideicomiso fiduciario, que quizás es lo que a uno le empieza a generar mayores inquietudes, no tengan ningún reparo en escribirnos por mail o en abrir el debate en el chat de WhatsApp y vamos viendo las consultas que tengan puntualmente respecto de ese tema. Como les contaba Gabriel, es bastante densa la regulación que trae el código en cuanto a las exigencias que tienen que tener las empresas que pueden hacer oferta de títulos, emitir títulos, y fundamentalmente cómo es ese paso de transformar esa cartera de créditos que entrega el fiduciante al fiduciario en títulos, ¿sí? O certificados de deuda o títulos de participación de deuda que puedan darse a los beneficiarios. La idea es, para que ustedes se vayan con un ejemplo práctico y a la hora de estudiarlo lo puedan implementar, imagínense empresas grandes de ventas de electrodomésticos que venden en cuotas y que de pronto, claro, van vendiendo stock en cuotas y no tienen la liquidez necesaria para reponer esos bienes que ha vendido. Y ahí la empresa tiene como dos opciones, o puede ir al banco y pedir un préstamo, o decidirse a constituir justamente un fideicomiso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a entregar esa cartera de créditos, todas las cuotas que sus clientes le deben, se los va a entregar al fiduciario, que las va a administrar, ¿sí? O sea, le va a pagar un precio con un descuento, por lo generalmente, así con una tasa de descuento, se los va a tomar un valor menor, pero eso le va a dar liquidez a la empresa para que pueda seguir funcionando, y esa cartera de créditos va a emitir, justamente como les explicaba bien, los títulos, ¿sí? Respaldados en esos créditos, y los beneficiarios van a ser los que posean esos títulos y al momento del vencimiento los puedan cobrar. Entonces, como ustedes pueden ver, es un instrumento que lo que va a permitir es tener liquidez, ¿sí? Y generar justamente que la empresa pueda continuar desarrollándose, al mismo tiempo que el fiduciario, que va a ser una entidad financiera autorizada y con los requisitos que ya van a ir leyendo poco a poco, pueda justamente hacer esta operación de titularizar, ¿no? Esa masa de créditos de la que se hizo con motivo del contrato. Mi recomendación es, vayan de a poco leyéndolo, es un contrato que tiene sus complejidades, pero que si lo van agarrando parte a parte y guiándose con esta clase espectacular que dio Gabriel, no van a tener problema. No sé si alguien tiene alguna duda más. Por ahora no. Bien. Bueno, cualquier cosa, en serio, escríbanos en el chat que estamos ahí todos pendientes y vamos avanzando sobre el artículo que les genere dudas o la parte que necesiten algún tip para interpretarlo, ¿sí? Aprovechen ese canal que es una forma rápida de evacuar las consultas y les puede servir. Un consejo, véanlo del manual.
O sea, primero vayan al manual y después al código. El manual, por lo menos el de Borda, es súper claro, es concreto, y yo creo que les va a ser mucho más útil para abordarlo mejor. Bueno, nos vemos entonces la clase que viene. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias.